¿Qué está pasando en Guatemala? La pregunta más frecuente en redes sociales en los últimos meses. Para responder esta difícil pregunta necesitaremos conocer ciertas variantes, iniciando con dos personajes. Jimmy Morales, presidente de la República, e Iván Velázquez, comisionado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. ¿Quién es cada uno de ellos? 2 años atrás en Guatemala se celebraron las elecciones generales 2015. Dos rostros muy conocidos con mucho poder económico e influencia encabezaron las encuestas. Manuel Valdizón del Partido Libertad Democrática Renovada y Sandra Torres de Unidad Nacional de Esperanza UNE. Rompiendo algunas reglas, estos partidos sobrepasaron el límite de gasto de campañas. El partido del líder lo hizo con 71.633.650.12, mientras el partido de Sandra Torres lo hizo con 48.635.555.20 millones. Un tercer candidato entró en la lista de popularidad, Jimmy Morales, por el partido FCN Nación, aunque no poseía poder económico, el cual fue de 6.721.252 millones de quetzales, fue aceptado y muy favorecido en las últimas encuestas, lo que motivó a los otros partidos a iniciar una campaña de desprestigio en su contra. Filtraron unos audios donde el candidato del líder afirmó que prestaría servicios de transporte para comprar voluntades. El día de las elecciones también se distribuyeron panfletos con calumnias para iniciar una guerra psicológica. UNE también hizo lo suyo, afirmando que el partido FCN era financiado y formado por militares. También hizo una acusación a Morales de manejar un call center. La opinión de expertos y algunos ciudadanos también afectó la imagen de Morales, aduciendo que era un hombre sin experiencia. También lo llamaron de manera despectiva payaso, debido a que fue un actor en un programa cómico. Esta afectó su imagen pública y empezó el deterioro que tendrá tanto peso en el futuro. El día de las elecciones llegó, domingo 6 de septiembre de 2015. Los resultados arrojaron a Manuel Valdizón a un tercer puesto que, a pesar de utilizar todos sus recursos, se rompieron estereotipos, quedando fuera de la contienda electoral y dejando a Sandra Torres y Jimmy Morales para la segunda vuelta. Este último favoreciendo a Jimmy Morales en el primer puesto, ganando así las elecciones y posteriormente su nombramiento oficial como presidente constitucional de la República, elegido democráticamente. En el otro lado de la historia está Iván Velázquez Gómez, colombiano de nacimiento. Después de varios reconocimientos internacionales sobre su trabajo en el sector justicia, fue nombrado como comisionado por la CICIG en septiembre de 2013. Realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia. Su caso insignia fue presentado el 16 de abril de 2015. Este caso fue presentado como una red sofisticada de defraudación aduanera, conocida como La Línea, donde involucró a varios funcionarios, incluyendo al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina. En el ejercicio de su deber y en una evaluación del mismo podemos ver el actuar de cada uno de ellos en función del cargo que desempeñan. Desde el Ejecutivo las primeras órdenes fueron para el Ejército, donde trabajarían en la reparación de carreteras y construcción de escritorios para escuelas. También el 10 de marzo juramentó a Juan Francisco Solórzano Fopa como nuevo titular de la SAT. El nombramiento de Solórzano Fopa, quien laboró como fiscal para el MP, fue bien visto por expertos. En su administración el SAT superó la meta de recaudación por 251.8 millones durante el primer año. En salud a nivel administrativo resaltan los esfuerzos por una propuesta de reforma al sistema y un reabastecimiento de medicinas a través de donaciones. Se salvó el sistema del colapso. En educación, más de 2.7 millones de libros fueron entregados en centros educativos. Se entregaron 42 nuevas escuelas en los departamentos de San Marcos, Sololá y Quetzaltenango. En el sector justicia tendría un techo indicativo de 832 millones, 9.7% más el vigente para el Ministerio Público. También el mandatario pidió el 18 de abril de 2016 una ampliación de CICIG ante la ONU. En enero de 2017 declaró la guerra y arremetió contra los medios de comunicación, acusándolos de faferos y vinculó las críticas en su contra a que él no pagaría ningún tipo de publicidad. Entre los desaciertos del gobierno destacan los malos asesoramientos que ha recibido. Sin objetividad, los malos nombramientos en las secretarías y ministerios son los fuertes argumentos en el descontento de la población. También la poca ejecución de las carteras, el cual señaló que los amañados contratos en anteriores gobiernos y acusó a los diputados en el artículo 100 y 97 de la Ley de Presupuestos. Evidenció el rompimiento de las relaciones de la presidencia con el Congreso, desde que su partido aceptó diputados transfugas de otros partidos, dañando la imagen del mismo. Entre malos asesoramientos, la acusación a los medios, el rompimiento de las relaciones con el Congreso y la poca o nula comunicación con la población del país, generó una sensación de soledad y falta de apoyo popular al gobierno, en el cual se vio afectado el gobernante. Su imagen y su reputación fue seriamente desgastada, en tendencia acumulativa que venía desde el desprestigio de las elecciones presidenciales.
Por otro lado, la evaluación de Iván Velásquez al mando de CICIG fue muy apremiada. La población en general agradecía el trabajo en general de CICIG en Guatemala, brindándole el respaldo popular. Por su parte, la comunidad internacional también lo hacía, enviando donaciones en señal de aprobación. El trabajo en conjunto junto al Ministerio Público generó un gran impacto en el crimen y recaudaron una gran cantidad de dinero, producto de la defraudación, a través de la ley de extinción de dominio, favoreciendo a la economía en general. Y eventualmente el desmantelamiento de las estructuras criminales organizadas, con logística y ejecución junto a la Policía Nacional Civil. Los efectos favorables se vieron reflejados en la confianza de la población en la justicia guatemalteca, reflejando así el apoyo y agradecimiento total a la organización. Una evaluación impecable en la ejecución, no encontrando ningún desacierto hasta el momento, dio una sensación de bienestar general a la población guatemalteca. Los siguientes sucesos revelarán las verdaderas intenciones de un poder oculto paralelo al gobierno, en un juego en búsqueda del poder, creando la crisis actual del país. El primer movimiento lo realiza la CICIG. El 28 de abril de 2017, el hermano e hijo del presidente son enviados a juicios para investigación, donde los mencionados figuran en el expediente para facilitar facturas por un evento que nunca se realizó en el Registro General de la Propiedad. El gobierno no hace ningún movimiento y el presidente dice que confía en las leyes guatemaltecas, afirmando que nadie estaría por encima de la ley. Continuamente el presidente se reúne con su homólogo francés, abordarían temas entre las relaciones de países y tratarían temas sobre el calentamiento global. El viaje incluiría Ecuador y Estados Unidos. Mientras esta gira se realiza, en Guatemala presentan un antejuicio en contra de la presidencia por el caso Hogar Seguro. Una de las más tristes historias en la Guatemala reciente, fue desestimada por inconsistencia de pruebas. El siguiente movimiento del gobierno fue durante la firma de compromisos de desarrollo en la gran sala del Teatro Nacional, mencionando nuevamente la falta de apoyo recibido por el Congreso en las reformas planteadas y hace mención nuevamente de la deuda atrasada que tiene el gobierno, dando cifras exactas, hablando a Guatevisión específicamente, afirmando el pago de deudas a dicho medio, cuando Contraloría diera la autorización definitiva. El siguiente sospechoso movimiento fue ejecutado por la prensa, levantando un rumor de la destitución al comisionado Velásquez. Esto generó rechazo total contra el presidente, que buscaría beneficio para su familia. Al mismo tiempo, la presidencia revisa su agenda para su viaje a ONU en temas de CICIG. Este suceso generó incertidumbre y confusión entre la población, ganando más oposición al gobierno. 2 días más tarde, la fiscal general Telma Aldana entra en el juego, advirtiendo su posible renuncia si se diera la destitución de Velásquez. La balanza se inclinaba a favor de la oposición y lo que vendría a continuación elevaría la tensión entre la población ya dividida entre el motivo de la visita del presidente a la ONU versus el sospechoso actuar de la alianza CICIG-MP. El 25 de agosto, a las 3 en punto de la tarde, hora de Guatemala, se realizan movimientos simultáneamente en ambos países, dando libertad de opinión en el cuestionamiento del actuar del sector justicia, específicamente en el tema de tiempos políticos correctos. En Estados Unidos se realiza la reunión anunciada en la ONU. El presidente se reúne con el secretario general Antonio Guterres para discutir dichos temas, mientras CICIG en Guatemala anuncia una conferencia de prensa para dar a conocer un nuevo antejuicio, la acusación de financiamiento ilícito al partido del presidente Jimmy Morales. Daría así inicio al antejuicio por la campaña electoral ganadora más barata de la historia de Guatemala. La población cansada de tanta corrupción manifiesta su descontento con el gobierno. El poder oculto se adjunta así un triunfo bloqueando acertadamente de esta manera el motivo de la reunión, los temas a tratar y el archivo entregado. El domingo 27 de agosto, el presidente, al conocer el movimiento de CICIG y el considerarlo un golpe directo a la gobernabilidad, utiliza un recurso declarando no grato a Iván Velásquez. La población, claramente en oposición, repudia la decisión al saber el impecable trabajo del comisionado. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo para evitar la expulsión. La división de la población crece y algunos juristas expertos dicen que este amparo es ilegal, argumentando en el derecho guatemalteco artículo 183 que confiere al presidente de la República la función de dirigir la política exterior. El 11 de septiembre el Congreso vota en contra del antejuicio, al considerarlo inconsistente y falto de pruebas. Los medios de comunicación, jugando su papel, acusan que el Congreso protegió al presidente, tras la unánime decisión de 104 votos. Esa misma noche, sin descanso, la oposición da el siguiente golpe a través de un medio de comunicación, denunciando unos bonos por 50,000 quetzales que el presidente recibió del ejército,
bono que fue aprobado en el presupuesto anterior. El 13 de septiembre el Congreso realiza un movimiento vergonzoso en protección de sus intereses. Se dio la tarea de modificar el Código Penal para beneficiar a los delincuentes. Ese día la opinión pública se unificó en el mismo sentir, dejando sus divisiones y saliendo a manifestar. Los medios de comunicación, en su guerra particular, trataron de hacer vinculaciones con el presidente, informando que la manifestación era para pedir la renuncia del mandatario y los diputados. Al mismo tiempo, el mandatario hace entrega de 450.000 quetzales recibidos en los mencionados bonos. Inicia un movimiento para exigir al resto de los funcionarios a hacer lo mismo. Un día después, en el acto de independencia, una manifestación toma lugar sobrepasando la seguridad y violentando la utilería de dicho evento. Los medios de comunicación tratan de ocultar al no mencionar ni compartir los videos violentos y dejando evidenciado su servil postura a intereses particulares. El 15 de septiembre, el día de independencia, el presidente decide cancelar el desfile tradicional, al mencionar que la seguridad ciudadana es prioridad, temiendo otra manifestación de manera violenta. El 20 de septiembre, los opositores, golpistas y medios de comunicación inician una convocatoria de paro nacional, el cual dejó expuesto la polarización, diferencias ideológicas e intereses sectoriales de la convocatoria, mostrando los grupos muy bien identificados. Toda esta frenética actividad desvió la atención de un dato muy importante para comprender la decisión de declaración de non grato. En palabras del embajador guatemalteco Acisclo Valladares Molina, se entregó un dossier para la evaluación de hechos concretos de CICIG en Guatemala, desconocidos hasta entonces, y específicamente sobre el tema de prevaricato. También revela injerencia en cuestiones que compete estrictamente a instituciones guatemaltecas, el retardo malicioso en presentación de acusaciones, el mal uso de la prisión provisional, acusación formal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos reales como el coronel Chiroy, que pasó 5 años en prisión provisional después de que las pruebas presentadas fueron declaradas inconsistentes, el doctor Erwin Castañeda, que murió también en esta medida, sin olvidar los hermanos Valdés Páez. El caso TSQ, que podríamos hacer un video completo sobre este tema. También la falta de investigación a una organización campesina que literalmente roba energía y hace otros movimientos políticos, que por dicha razón se conoce muy poco sobre ella. También se menciona la falta de apoyo en investigación y lucha unilateral por parte de CICIG en el conflicto de Ixiguán y Tajumulco en San Marcos. También salen a la luz nuevamente casos que comprometen la impecable imagen de CICIG, como Rodrigo Rosenberg y el Transurbano, fortaleciendo así el pensamiento ciudadano de justicia selectiva. Después de toda esta avalancha de información tan necesaria, se formula nuevamente la misma pregunta: ¿qué está pasando en Guatemala? La respuesta más cercana es una Guatemala fracturada, polarizada y dividida por intereses sectoriales en complicidad con el periodismo secuestrado en Guatemala. Estos grupos, producto de la polarización, se identifican por bandos. Aquellos en apoyo a la decisión del presidente se pusieron en manifiesto, pero aún estos se subdividen en otros intereses particulares. Los legítimos son actores que cuestionan el actuar del comisionado Velázquez y los métodos utilizados al momento de ejercer justicia. Estos son los ciudadanos, juristas en defensa del Estado de Derecho, tanques de pensamiento que motivaron este video, objetivos analistas políticos y personas afectadas directa e injustamente por la CICIG. Por el otro lado, se identifican a los personajes que promueven la impunidad, con algún proceso penal en curso y sienten el peso de la justicia en sus hombros. Estos son familiares, grupos y amigos de los antes mencionados. En el otro bando sucede básicamente lo mismo. El apoyo brindado a la permanencia de Iván Velázquez tiene una subdivisión también identificable en subgrupos de legítimos opositores agradecidos por el trabajo realizado y los ilegítimos bajo intereses particulares, tales como el Ministerio Público, que respalda totalmente a su aliado de causa, ciudadanos agradecidos por los aciertos de CICIG, la Procuraduría de los Derechos Humanos y una parte de la Universidad de San Carlos por su responsabilidad histórica con el país. En el lado ilegítimo resaltan los corruptores, esos individuos y empresas que se adjudican el verdadero poder en Guatemala, los medios de comunicación, partícipes de impunidad que es un secreto a voces y golpistas desestabilizadores que buscan el poder por fuerza. Por si fuera poco la división ya existente, un tercer grupo surge manifestando y exigiendo la renuncia del mandatario, con su respectiva subdivisión. Aquellos que toman las calles y que piden la renuncia del presidente de manera pacífica y ejemplar. Legítimos ciudadanos cansados de corrupción que sueñan con un mejor país para sus hijos. Estos son los verdaderos libertadores.
El grupo de ilegítimo conformado por desinformados donde la prensa solo ve terreno fértil para implantar su modelo de negocio. Personas sin voz ni voto que son movidos por recompensas económicas. Movimientos oportunistas, desestabilizadores, promotores cobardes que esperan el momento oportuno para capturar el poder, financiados por la fuerza paralela existente que vive al margen del gobierno y en espera del momento para tumbarlo y adueñarse nuevamente de él, creando división para llevar a cabo sus finalidades egoístas que tanto daño han hecho a esta nación, escondido detrás de máscaras como Anonymous, un net center que crea contenido las 24 horas, fomentando la anarquía, desobediencia pública y la violencia en llamamiento de arma. Estos son los verdaderos traidores de la patria, incluidos también los medios de comunicación, que también tienen muchas cosas que aclarar, tales como Guatevisión y la denuncia de deuda antes mencionada, Canal Antigua y Juan Luis Font, en vinculación con el prófugo de Eric Archila, Prensa Libre, el gran ganador del periodo Pérez Molina Valdetti, donde algunas investigaciones concluyeron en millones de quetzales de las arcas del Estado. También Publinews y la supuesta promoción de hashtag que fueron tendencia en México. El periódico y su director José Rubén Zamora, que presentan acusaciones de calumnia y difamación. Y Nómada, un periodismo que presume de independencia cuando su existencia es revitalizada con donaciones anónimas, que utilizan los golpistas para crear situaciones de discordia. Este último hizo una acusación al gobierno de bloquear su página, pero nunca argumentó su acusación ni liberó los IPs para la debida investigación. Estos generadores de opinión, vendedores y responsables de conciencias falsas que comprendieron el modelo de negocio que CICIG por medio de Iván Velázquez comenzaron a ventilar con los casos más icónicos en los tabloides y pantallas antes que en los tribunales. Y por último, un cuarto y no menos importante grupo en contra de Iván Velázquez, ciudadanos legítimos con patriotismo como los expertos en ley que miraron el atropello a nuestras leyes y las aberraciones cometidas a nuestra Constitución, que defienden los derechos constitucionales de los ciudadanos en general. Los últimos ilegítimos que son los corruptores oportunistas, que ven su única oportunidad perfecta para desconectar las investigaciones en su contra y así salir beneficiados de todo esto. Es así como se ve la división del país guatemalteco, representado de manera gráfica, pero 4 de estos grupos son de suma importancia poder identificar. Estos son los verdaderos artífices creadores de la gran crisis actual, que mantienen a Guatemala hundido en la miseria sin el más mínimo remordimiento, capaces hasta de lo impensable, como las grandes tristezas de nuestro pasado que nadie se atreve a negar. Cínicos agresores, que portan cualquier bandera menos la guatemalteca, creando confrontación entre hermanos, secuestrando opiniones y dispuestos hasta pagar con sangre inocente con tal de saciar su ambición de poder, comprometiendo el futuro de un país que solo anhela poder llevar la vida digna que todo ser humano merece tener. Espero que este video cumpla con su legítima intención, que es informar a la nación e invitarte a manifestarte de manera pacífica ante cualquier acto de abuso de poder.